Imagínense por un momento mudarse a la casa de sus sueños solo para descubrir que no están solos. Y no me refiero a vecinos ruidosos, me refiero a algo mucho más oscuro, algo que desafía toda explicación lógica. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los casos paranormales más documentados y aterradores de la historia reciente, la casa de La Toya Ammons, también conocida como el Portal al Infierno. Todo comenzó en noviembre de 2011. La Toya Ammons, junto con su madre Rosa Campbell y sus 3 hijos, se mudaron a una modesta casa en la calle Carolina, en Gary, Indiana. Al principio, todo parecía normal, pero esa normalidad duró muy poco. A las pocas semanas, empezaron a suceder cosas extrañas. Un enjambre de moscas negras invadió su porche cerrado en pleno diciembre, a pesar del frío glacial. Aparecían y desaparecían sin explicación alguna. Era solo el comienzo. Pronto, los fenómenos se volvieron más personales y aterradores. Por la noche, escuchaban pasos pesados subiendo las escaleras del sótano cuando no había nadie allí. Las puertas se abrían y cerraban solas, y objetos de la casa se movían por sí mismos. La Toya y su madre sentían una presencia helada que las seguía por la casa. Imaginen el terror de escuchar a alguien susurrando tu nombre en una habitación vacía. Pero lo peor estaba por venir, y los niños fueron los principales objetivos. Una noche, Rosa Campbell se despertó al escuchar los gritos de su nieto de 12 años. Corrió a su habitación y lo encontró levitando inconsciente sobre su cama. La familia, aterrorizada y sin saber a quién recurrir, intentó limpiar la casa por su cuenta. Usaron salvia, rezaron, pero nada funcionaba. La presencia o presencias en la casa solo se volvían más agresivas. La hija de La Toya, de solo 9 años, empezó a hablar con un amigo imaginario, pero este amigo no era como los demás. Le decía cosas horribles y la incitaba a hacer daño. Un día, la niña le dijo a un psiquiatra que no sentía que fuera a vivir mucho más tiempo. Todos le dijeron lo mismo. Su casa no estaba embrujada por 1 o 2 fantasmas, sino por más de 200 demonios. Según estos videntes, la casa actuaba como un portal. Los espíritus entraban y salían, usando a la familia como fuente de energía y entretenimiento. Imaginen el pánico de saber que tu hogar, el lugar donde deberías sentirte más seguro, es en realidad una autopista para entidades malignas. La familia reportó ver sombras humanoides moviéndose por los pasillos y escuchar voces guturales que les ordenaban irse o les prometían la muerte. La Toya empezó a sentir que algo la poseía. Se sentía fuera de control, con pensamientos que no eran suyos y una ira que no podía explicar. La gota que colmó el vaso fue cuando su hijo menor, de 7 años, empezó a actuar de manera extraña. Sus ojos se volvieron negros, su voz se hizo profunda y antinatural, y sonreía de una manera que helaba la sangre. Un día, mientras estaba con su hermano en una habitación, salió despedido por los aires y se golpeó contra la pared, como si una fuerza invisible lo hubiera lanzado. Aquí es donde la historia da un giro aún más increíble. Al no saber qué más hacer, La Toya llamó a la policía. Sí, a la policía. El capitán Charles Austin, un veterano con 36 años de servicio en el departamento de policía de Gary, fue uno de los que respondió a la llamada. Al principio era extremadamente escéptico. Pensaba que se trataba de un problema mental o una invención, pero lo que presenció en esa casa lo cambió para siempre. Él y otros oficiales vieron cómo las luces parpadeaban, las persianas se movían solas y escucharon estática en sus radios de policía que se convertía en voces susurrantes diciendo «Hey». Lo más impactante fue lo que sucedió durante una visita del Departamento de Servicios Infantiles. La trabajadora social, Valerie Washington, y una enfermera estaban entrevistando a la familia en el hospital. De repente, el hijo de 9 años de La Toya, que estaba sentado tranquilamente, comenzó a gruñir. Con una sonrisa espeluznante, caminó hacia atrás, subió por la pared hasta el techo, dio una voltereta sobre su madre y aterrizó de pie. Valerie Washington salió corriendo de la habitación, absolutamente aterrorizada. Varios testigos, incluyendo personal del hospital, corroboraron esta increíble historia. El caso de la familia Ammons se convirtió en un asunto oficial. El Departamento de Servicios Infantiles documentó el evento de la pared en su informe oficial. El capitán Austin grabó entrevistas y tomó fotografías.
Una de esas fotos, tomada en el sótano, muestra una figura fantasmal y borrosa que no estaba allí cuando se tomó la foto. Austin declaró públicamente que creía que la casa estaba poseída por demonios. El sacerdote católico, el padre Michael Maginot, también se involucró. Inicialmente escéptico, después de entrevistar a la familia y visitar la casa, solicitó permiso a su obispo para realizar un exorcismo, y no solo uno, sino 3 exorcismos mayores. Durante estos rituales, el padre Maginot describió cómo la Toya hablaba en lenguas, convulsionaba violentamente y cómo la temperatura de la habitación bajaba drásticamente. Dijo que sintió una fuerza maligna que intentaba estrangularlo. Después de los exorcismos y con la ayuda de la iglesia, la actividad paranormal comenzó a disminuir. Finalmente, en 2012, la familia Ammons se mudó, dejando atrás la casa de la calle Carolina para siempre. Nunca más volvieron a experimentar fenómenos paranormales de esa magnitud. La casa fue comprada más tarde por Zak Bagans, el presentador del programa Ghost Adventures. Él también reportó una actividad intensa y finalmente decidió demoler la casa en 2016, afirmando que era un peligro demasiado grande y que la maldad que contenía era demasiado poderosa para ser contenida. Entonces, ¿qué fue realmente lo que pasó en esa casa de Gary, Indiana? ¿Fue un caso de histeria colectiva, una elaborada farsa para obtener atención? ¿O fue, como creen muchos testigos creíbles, incluyendo policías, trabajadores sociales y un sacerdote, un caso genuino de posesión demoníaca y un portal al infierno? Lo que hace que este caso sea tan convincente es la cantidad de testimonios de fuentes oficiales y personas que no tenían nada que ganar mintiendo. Un jefe de policía con décadas de experiencia, una trabajadora social, enfermeras, todos arriesgaron su reputación al hablar de lo que vieron. Sus informes oficiales detallan eventos que desafían cualquier explicación científica. No estamos hablando solo del testimonio de una familia asustada, sino de un expediente documentado por las autoridades. Piénsenlo, ¿qué se necesitaría para que un veterano de la policía crea en demonios? ¿Qué tendría que presenciar una trabajadora social para huir aterrorizada de una habitación de hospital? La historia de la Toya Ammons nos obliga a cuestionar los límites de nuestra realidad. Nos recuerda que tal vez hay fuerzas en este mundo que no entendemos y que son mucho más antiguas y poderosas de lo que podemos imaginar. Sea cual sea la verdad, la casa de la calle Carolina se ha ganado su lugar en los anales de lo paranormal como uno de los casos más terroríficos y mejor documentados de la historia moderna. Una advertencia de que a veces el mal no es solo una idea, sino un lugar. Después del exorcismo y el frenesí mediático que envolvió a la familia Ammons, la pregunta que todos se hacían era ¿qué sucedería con ellos? La casa en Carolina Street, el epicentro de más de 200 incidentes paranormales documentados, había sido exorcizada por el padre Michael Maginot. Los rituales parecían haber funcionado, al menos lo suficiente como para que la familia sintiera un respiro temporal. Sin embargo, la batalla contra las fuerzas oscuras que los habían atormentado estaba lejos de terminar. Simplemente se había transformado, dejando cicatrices profundas y un futuro incierto. La Toya Ammons, junto con sus 3 hijos, tomó la difícil decisión de abandonar la casa que se había convertido en su prisión personal. No podían seguir viviendo en un lugar donde las paredes parecían respirar maldad y cada sombra ocultaba una amenaza. El trauma era inmenso. Los niños, especialmente, habían sido testigos y víctimas de fenómenos que ningún menor debería experimentar. Levitaciones, convulsiones inexplicables, voces guturales y ataques físicos por entidades invisibles. La mudanza no fue una solución mágica. Aunque dejaron atrás la infestación física de la casa de Carolina Street, la influencia demoníaca parecía haberse adherido a ellos como una segunda piel. La familia se trasladó a Indianápolis, buscando un nuevo comienzo lejos de la notoriedad de Gary y del estigma que ahora cargaban. La Toya esperaba que un cambio de escenario rompiera el vínculo que las entidades tenían con sus hijos. Sin embargo, los fenómenos paranormales, aunque menos intensos y frecuentes, persistieron. Los niños seguían experimentando pesadillas vívidas, veían figuras sombrías en la periferia de su visión y sentían presencias opresivas en su nuevo hogar.
El hijo menor, que había caminado hacia atrás por la pared del hospital, continuaba mostrando un comportamiento errático y una sensibilidad particular a las energías negativas. La familia vivía en un estado constante de alerta, temiendo que la pesadilla pudiera desatarse de nuevo en cualquier momento. El Departamento de Servicios Infantiles, DCS, que inicialmente había acusado a LaToya de abuso y negligencia por inventar las historias, finalmente cerró su caso y le devolvió la custodia total de sus hijos. El informe oficial, lleno de testimonios de testigos creíbles como policías, personal médico y la propia trabajadora social del DCS, Valerie Washington, validaba de manera implícita la autenticidad de sus afirmaciones. Esta victoria legal, sin embargo, no borraba el dolor ni el miedo. Para LaToya, la vida después del exorcismo se convirtió en una lucha silenciosa. Por un lado, tenía que lidiar con el trauma psicológico de sus hijos, ayudándolos a procesar los horrores que habían vivido. Las terapias y el apoyo espiritual se volvieron fundamentales en su rutina diaria. Por otro lado, tuvo que enfrentarse al escrutinio público. Su historia se había vuelto viral, atrayendo tanto a creyentes como a escépticos. Recibía mensajes de apoyo de personas que habían vivido experiencias similares, pero también era objeto de burlas, acusaciones de fraude y amenazas por parte de quienes creían que todo era un montaje para obtener fama o dinero. Esta dualidad la obligó a mantener un perfil bajo, protegiendo a su familia de la atención no deseada. Encontró consuelo en su fe y en el pequeño círculo de personas que habían presenciado la verdad con sus propios ojos, como el capitán de policía Charles Austin y el padre Maginot. Ellos se convirtieron en sus pilares, recordándole que no estaba loca y que su lucha había sido real. La relación con su propia madre, Rosa Campbell, quien también había sido testigo y víctima de los ataques, se fortaleció. Juntas, intentaron reconstruir un sentido de normalidad, aunque sabían que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Mientras tanto, la infame casa en Carolina Street adquirió una nueva vida propia. Después de que los Ammons la abandonaran, permaneció vacía durante un tiempo, convirtiéndose en un imán para los curiosos, cazadores de fantasmas y vándalos. La leyenda de El Portal al Infierno creció, alimentada por los informes policiales y los testimonios filtrados. La propiedad se volvió invendible, un estigma en el vecindario. Finalmente, en 2014, el investigador de lo paranormal y presentador de televisión Zak Bagans, conocido por su programa Ghost Adventures, compró la casa por $35,000. Bagans no tenía la intención de vivir allí. Su objetivo era investigar a fondo los fenómenos y documentar cualquier evidencia de la infestación demoníaca. Su llegada a Gary generó una nueva ola de interés mediático. Bagans y su equipo pasaron varias semanas en la propiedad, realizando investigaciones exhaustivas con equipos de alta tecnología. Durante su estancia, afirmaron haber experimentado una serie de eventos inexplicables, fallos en los equipos, voces captadas en grabadoras digitales y una sensación abrumadora de maldad que, según Bagans, afectó físicamente a varios miembros de su equipo. Incluso afirmó haber sido poseído temporalmente por una de las entidades. La investigación de Bagans culminó en un documental titulado Demon House, estrenado en 2018. La película presentaba entrevistas con LaToya Ammons, el capitán Austin, el padre Maginot y otros testigos clave, junto con las imágenes capturadas durante su propia investigación en la casa. El documental fue controvertido, mientras que muchos lo vieron como una validación definitiva de la historia de los Ammons, otros lo criticaron por su sensacionalismo y falta de escepticismo. Bagans afirmó que la evidencia que recopiló era tan peligrosa y la influencia de la casa tan maligna que tomó una decisión drástica. Poco después de completar el rodaje, en 2016 ordenó la demolición completa de la casa. Declaró que la estructura estaba tan corrompida por la energía negativa que destruirla era la única forma de asegurarse de que nadie más pudiera ser dañado por ella. Quería cerrar el supuesto portal y evitar que la oscuridad se propagara. La demolición fue un evento en sí mismo, atrayendo a medios de comunicación y espectadores. Para muchos, ver la casa reducida a escombros fue un acto simbólico, el cierre de un capítulo aterrador en la historia de Gary. Con la casa demolida, el lugar físico de la infestación desapareció, pero el legado de la historia perdura. LaToya Ammons y su familia continuaron con sus vidas en la relativa anonimidad que tanto anhelaban.
Aunque las cicatrices del pasado permanecen, encontraron una manera de seguir adelante, apoyándose en su fe y en los lazos familiares que se forjaron en el fuego de la adversidad. El padre Michael Maginot, por su parte, continuó su ministerio, pero la experiencia con los Ammons lo marcó profundamente. El exorcismo le valió tanto reconocimiento dentro de ciertos círculos de la iglesia como escepticismo de otros. Se convirtió en una autoridad no oficial en casos de posesión demoníaca, a menudo consultado por otros sacerdotes que enfrentaban situaciones similares. El capitán de policía Charles Austin, un veterano con una carrera impecable, se retiró poco después del caso. Siempre mantuvo firmemente su testimonio, afirmando que lo que presenció en esa casa desafiaba toda explicación lógica y lo hizo creer en lo sobrenatural. Su credibilidad como oficial de la ley fue uno de los factores más convincentes para quienes dudaban de la historia. El caso de la Casa del Demonio de la Toya Ammons sigue siendo uno de los relatos de infestación demoníaca más documentados y creíbles de la historia moderna, precisamente por la cantidad de testigos oficiales que corroboraron los hechos. Aunque la casa ya no existe, la historia de lo que ocurrió dentro de sus paredes sirve como un escalofriante recordatorio de que a veces la realidad puede ser mucho más aterradora que cualquier ficción. La familia encontró una paz precaria, una normalidad construida sobre los cimientos de un trauma inimaginable, demostrando una resiliencia extraordinaria frente a un mal que la mayoría de la gente solo conoce a través de las pesadillas. Si te gustó, deja un like para más historias.